Gracias una vez más por estar con nosotros en esta tarde. Vamos a ver si podemos estudiar algo con ustedes. Una lección breve quisiéramos compartir con ustedes. Está con nosotros el hermano Roger. Contento Polanco. de estar aquí. Y quisiera hablarles en esta tarde acerca del tema el Dios que rescata a los prisioneros. El Dios que rescata a los prisioneros. Y esto se basa en 1 de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 y 19, que habla de rescate que nosotros tenemos a través de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros hemos sido rescatados a través de ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Y esto me trae a la memoria algo que leí hace un tiempo que tenía que ver con Miguel de Cervantes. ¿Ustedes han oído de Miguel de Cervantes alguna vez? No, yo nunca. Yo sí, el gran escritor español. Sí, un escritor español. ¿Cuál era una de sus obras más famosas, Gardner? ¿Te acuerdas? Don Quijote. Exactamente, Don Quijote. Ahí tenemos la imagen. De Don Quijote yo he escuchado. ¿Has escuchado de Don Quijote, verdad? Sí. Pues ahí tenemos una imagen que representa esa novela de Don Quijote. Pero lo que no saben muchas personas es que Don Quijote era esclavo. Don Quijote no, Miguel de Cervantes era esclavo durante un tiempo. Algo demasiado común bueno, en este país hace 200 años y imagino que hace 500 y pico años aún más común. Sí, sí. Bueno, según la historia, él volvía del servicio militar. Había hecho servicio militar en Italia, si no me equivoco, y volvía a España. Y su barco fue atacado por otros barcos pirata. Y fue llevado al norte de África como esclavo durante 5 años. Y sus familiares tuvieron que reunir dinero y joyas y otras cosas para comprarle la libertad a Miguel de Cervantes. Entonces él sabía lo que era ser, él sabía cómo era ser esclavo en el sentido literal, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de otro tipo de esclavitud, ¿verdad? En las Escrituras. Entonces, como podemos ver ahí, los familiares de Cervantes tuvieron que vender propiedades y joyas para poder pagar el rescate y liberar a Miguel de la esclavitud. La palabra rescate, ¿qué es lo que significa, Gardner? El precio pagado por la libertad de alguien, dice en la pantalla. Me parece ser una buena definición. Muy bien, perfecto, es una buena definición, ¿no? Ok, y vamos a ver otros ejemplos rápidamente del Antiguo Testamento, de cuando Dios rescató a los israelitas. ¿Dónde estaban los israelitas durante 400 años? En Egipto, esclavos. En Egipto, en esclavos. ¿Y eso fue una vida muy agradable para ellos? ¿Cómo vivían ahí? Es difícil imaginar cómo sería. Uno no elige cuándo levantarse, no elige cuándo comer, no elige nada en cuanto a su propia vida, todo ordenado por otro. Sería una existencia bien difícil. Sí. Me da pena pensar en la esclavitud en nuestro propio país. Y pensando también, era el faraón, un hombre fuerte contra los israelitas que lo estaba, lo tenía en prisión a ellos y en esclavitud. Algunos hablan en broma de ser esclavos en el trabajo, pero no hay nada de eso. Uno puede dejar el trabajo secular, pero uno no puede dejar de ser esclavo si no es rescatado. Así es. Y cuando Moisés y Aarón fueron a Egipto, las cosas para los esclavos israelitas fueron de mal en peor. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó, verdad? Pero tenemos algunos versículos que podemos ver en la pantalla rápidamente, que tiene que ver con este rescate. Roger, ¿quieres leer Éxodo capítulo 6 y el versículo 6? Se dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os remiré
con brazo extendido y con juicios grandes. Y así pasó. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Y también, Gardner, si quieres leer Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 8, ¿qué es lo que dice ahí? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y esto se relata en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que significa segunda ley, es una segunda repetición de la ley. Entonces Moisés les recuerda la liberación que ellos experimentaron bajo la mano de Moisés y gracias al poder de Dios. Y Moisés les dice, os ha rescatado de la servidumbre. Y el rescate fue algo muy bueno para ellos después de haber pasado tanto tiempo en la esclavitud. Sí. Vamos a ver otros ejemplos rápidamente. Ustedes saben que, a lo mejor se acuerdan que en el tiempo del Antiguo Testamento, algunos se hacían esclavos. A veces se hacían esclavos de forma voluntaria, cuando no podían pagar una deuda, ¿verdad? Y el libro de Éxodo habla de eso, y también el libro de Levítico. Uno se hacía esclavo, o sea, se hacía siervo de otros. Pero podía a veces conseguir su libertad. ¿Cómo lo hacía? Pagando un precio, ¿verdad? Pagando un precio, un poco de dinero, un poco de plata, no sé en qué consistía el precio, pero algunos pudieron conseguir esa redención de su esclavitud. Y sigamos con el próximo punto, que dice así: hoy en día muchos son esclavos sin darse cuenta de ello, ¿verdad? ¿Esclavos en qué sentido? Esclavos en el sentido literal, ¿en qué sentido estamos hablando en realidad? Cuando decimos que muchos son esclavos hoy en día sin darse cuenta. No tienen su propia vida, son dominados por otros o por cosas feas son dominados. Sí. Y también en lo espiritual, por el pecado. Exactamente, en el sentido espiritual, ¿verdad? Uno puede llegar a ser esclavo. De hecho, vamos a ver lo que dice este texto en Juan capítulo 8, empezando en el versículo 31. Una conversación que Jesús tuvo con los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Y vamos a verlo rápidamente. Roger, ¿lo quieres leer del 31 al 34? Sí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, por eso estamos diciendo que hay muchos hoy en día que son esclavos, pero no se dan cuenta de ello. Hay un texto también que podemos ver en Tito capítulo 3 y el versículo 3. Gardner, ¿quieres leer ese versículo, por favor? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ok, yo me he fijado sobre todo en la parte que dice esclavos de concupiscencias. Esa palabra no es tan común, ¿verdad? Esa palabra grande, pero significa deseos desordenados. Sí. Hay muchas personas que son esclavos de sus propios deseos, ¿verdad? Yo recuerdo una valla publicitaria que vi una vez en España, que tenía que ver con un refresco, el refresco Sprite, y ponía nada más: tu cuerpo te lo pide. Eso tiene un doble sentido, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos seguir los impulsos de nuestro cuerpo. Y así éramos nosotros antes de llegar a ser cristianos. Éramos esclavos de nuestro propio cuerpo. Muchas personas son esclavas de su cuerpo, cuando la Biblia en realidad enseña que nosotros deberíamos
dominar nuestro cuerpo, es el dominio propio, ¿verdad? Sí. El espíritu controla el cuerpo y no al revés. Bueno, Pablo habló de quién es su Dios es su vientre, le dijo Pablo en el libro de Filipenses. Y así es el Dios de muchos hoy, su Dios es su vientre, son esclavos de sus deseos carnales, o si quiere la palabra fina, esclavos de sus concupiscencias. Y Gardner, estábamos hablando antes de comenzar aquí de que es obvio ver eso en algunas personas con cierto pecado. A veces Los drogadictos. Sí, a veces tú ves una persona que está adicta a la droga y es obvio que son esclavos. Es como que no se pueden controlar, o a veces lo hemos visto con el enojo. Personas que cuando se enojan y pierden todo el control y hacen gran daño a otras personas. Pero lo bueno de los versículos que leímos es que es cualquier persona que peca, se hace esclavo al pecado. El orgullo nos esclaviza a nosotros. El egoísmo nos esclaviza a nosotros. Y tenemos que darnos cuenta, no solamente en los pecados externos, pero también en lo interno. De verdad, nos apartan de Dios, es lo peor de todo. Sí. Tal como Jesús había dicho cuando estaba aquí en la tierra, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy bien. Pues vemos en la palabra de Dios que uno acepta el rescate ofrecido por Jesús y es libertado de la esclavitud cuando hace ¿qué? Cuando obedece al Evangelio, ¿verdad? Mateo capítulo 20 y el versículo 28, Jesús cuando estaba aquí en la tierra dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el texto que vimos antes, ¿verdad? Que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y podemos ver este versículo también, Gardner. Si quieres leer 1 Timoteo capítulo 2 y los versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se dio a sí mismo en rescate por todos? ¿María? No. Hay un solo mediador y es Jesucristo. Solamente Jesús. A través de Jesús nosotros conseguimos este rescate. También estoy pensando en un texto que se encuentra en Romanos capítulo 6 y empezando en el versículo 16. Roger, si quieres leer ese texto, por favor. Si no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertaos del pecado, viniste a ser servidores de la justicia. Fíjense ustedes en lo que dice el versículo 17. Dice que gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa forma de doctrina de la cual habla Pablo en este contexto es el bautismo, según lo que yo entiendo. Habían sido sepultados con Cristo. Al ser sepultados con Cristo para perdón de los pecados, unos es libertado del pecado y viene a ser siervo de la justicia. Por eso decimos que es necesario obedecer al Evangelio para salir de esta esclavitud. Hay más detalle en cuanto a este proceso en algunos versículos anteriores, versículos 3 y 4. Sí. Es increíble pensar que es como que nosotros fuimos secuestrados por el pecado y el secuestrador llama a Dios y le dice, yo tengo a estas personas Como rehén. como rehén, exactamente. Y Dios dice que hay que pagar para sacar a estas personas. Y Primera de Pedro dice que no fue oro ni plata que Dios tuvo que pagar para sacarnos de la esclavitud del pecado, sino que la sangre de su propio Hijo. Es algo increíble de que Dios estuvo dispuesto a pagar ese precio para liberarnos. El precio más grande del mundo. Garner, ¿tú querías decir algo acerca de Romanos 6, 3 y 4? Bueno, describe más a este proceso de obedecer el Evangelio, de ser bautizado
en Cristo Jesús. Versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es por el bautismo que llegamos a gozar de lo que hizo Cristo al morir en la cruz. Y versículo 4 sigue con la analogía, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no somos esclavos, tenemos vida nueva porque hemos sido sepultados con Cristo. Gracias a Dios que no hemos quedado en el agua, resucitados, vemos el paralelo para andar en vida nueva. Amén. Amén. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado cuando obedecemos al Evangelio. Y quisiéramos terminar con una pregunta para los que nos están escuchando en esta tarde. ¿Ha sido rescatado usted? ¿Ha salido de esta esclavitud? Una del pregunta pecado? fundamental. Y si nosotros salimos de esta esclavitud, podemos tener perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y también Colosenses dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios por esta gran bendición. Eso se ofrece a todo el mundo que quiere obedecer al Evangelio, ¿verdad? Amén. Hermanos. Pues una vez más les damos las gracias por habernos escuchado en esta tarde. Sabemos que todavía estamos aprendiendo a usar esto. A lo mejor no ha salido muy fino, pero se hace lo que se puede, Sí, ¿verdad? amén. Amén. Dios les bendiga y por favor que no se vayan. Tenemos un mensaje más. Creo que vamos a estar estudiando En el libro de Marcos. el libro de Marcos. Ok. Pues Dios les bendiga y nos veremos dentro de muy poco.